Bienvenidas, bienvenidos a este espacio a través de las redes sociales, a través de Cintia Calderón, periodista, y también a través de fuentes informativas y también de nuestra casa IG Partner. Muchísimas gracias por estar en este espacio. Y bueno, después de muchas ocasiones en las que hemos estado dando cobertura a las actividades de la diócesis de Campeche, finalmente pudimos concretar un espacio con el ahora arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, hoy todavía administrador de la diócesis de Campeche, Monseñor José Francisco González González. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Mucho gusto saludarte, Cintia, y a toda tu audiencia a través de estas plataformas. Bueno, vamos a empezar con estos 11 años ya al frente de la diócesis. ¿Qué le deja? ¿Cómo la encuentra? ¿Cómo la deja? Pues ha sido una experiencia muy aleccionadora. Sinceramente no he sentido el paso del tiempo. Yo pensé que era menos tiempo. Me cayó el 20 hasta cuando precisamente 2025 llegué el 14, 11 años. Y el Papa ha tenido a bien llamarme a un nuevo servicio. Campeche para mí fue una escuela muy importante de aprendizaje. Conocí a los sacerdotes, buenos colaboradores en el ministerio, muchos laicos. Conocí todas las parroquias. Pude abrir 10 nuevas parroquias, ordené 38 sacerdotes en la diócesis. No todos eran diocesanos, pero sí me tocó ordenar 38 sacerdotes. Me tocó también acompañar en su muerte, en su Pascua, a 13 sacerdotes, más o menos uno por año, un poquito más de uno por año. Tuve también la dicha de tener presente a los 3 nuncios que durante esta estancia han pasado por México: Christophe Pierre, Franco Coppola y ahora Joseph Spiteri. Los 3 nuncios, el francés, el italiano y ahora el maltés, pudieron venir a la diócesis en distintas ocasiones, y también ha sido un gusto para la gente católica tener al representante del Papa entre nosotros. Hoy estamos ante esa situación de que el Papa nos ha dejado después de esta enfermedad que lo postró prácticamente. Ya no pudo su pulmón, y luego con este infarto cerebral que tuvo, ya no pudo seguir entre nosotros. Pero vamos a pedir a Dios para que nos dé pronto un nuevo Papa y tengamos un nuevo guía, sucesor de Pedro, entre nosotros. Sin duda, el tiempo que estuvo en Campeche, al frente de la diócesis, siempre hay un antes, un después, y como una etapa de reflexión. Pasó COVID en este estado. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo enfrentó? Sí, el COVID fue bastante complicado. A mí me pegó 2 veces. La segunda vez solamente fue la prueba positiva, no tuve grandes alteraciones, pero en la primera sí, estuve grave. Fue cuando se suprimieron todas las celebraciones públicas. Yo me di cuenta, desde el punto de vista médico, que tenía COVID el 30 de junio, un día después de San Pedro, y prácticamente estuve en cama 15 días. Gracias a Dios, 2 buenos médicos, primero un internista, después un neumólogo, me atendieron, y sus atenciones médicas fueron muy efectivas, y Dios me dio la posibilidad de salir adelante. Pero estuve así en una etapa muy crítica. Yo no estaba tan consciente, nunca salí de casa, pero dicen que algunas veces me tomaron con el oxímetro y andaba muy bajo en saturación de oxígeno, lo que ya hubiese requerido oxigenación suplementaria. Yo no sé cómo sobreviví, porque andaba hasta en 67, con una temperatura altísima, y luego ya el COVID lo traía ya de bastantes días. Yo no pensé que tuviera COVID, nomás traía un desgano enorme, y eso me fue debilitando, pero gracias a Dios salimos adelante. Y después de que salí de esto, fui a celebrar una misa al Cristo Negro el 13 de julio, donde verdaderamente fui viendo la vida de una manera distinta. Y pocos días después fue cuando también vine a Carmen, y con el helicóptero paseamos a la Virgen María, Nuestra Señora del Carmen, por toda la isla. Llegamos a Isla Aguada y también a parte de Atasta. También esa fue una experiencia fortalecedora después de esta experiencia de COVID, de postración. Y bueno, también importante decir que a raíz de la pandemia, los medios digitales fungieron un papel muy importante en el tema de fortalecer la fe, y que de alguna manera había sido como una manera no muy cercana de que la gente se sumara, como que estaba un poco renuente, pero sin duda fue un gran motivador para fortalecer la fe. Sí, hasta antes de COVID la reticencia al uso de los medios de comunicación para la evangelización era muy grande. ¿Quién transmitía una misa fuera de María Visión y algunas otras plataformas, otros canales? Nadie. Entonces, ciertamente esto nos empujó
a tener páginas de Facebook, parroquiales u otros medios para hacer presente el Evangelio. Las videoconferencias se fueron extendiendo y a través de ellas pues se llegaba a más gente. Yo la primera vez que quise transmitir no sabía bien, le piqué el en vivo en el Face y como yo no sabía cómo funcionaba, seguí caminando hasta que un sobrino me habló: tío, está transmitiendo en vivo, pero nomás se le ven sus zapatos. Pues yo no sabía que estaba transmitiendo en vivo, es decir, había oído que se transmitía en vivo, pero no sabía dónde se le picaba. Le piqué por curiosidad, pero sin darme cuenta. Después de eso, allí en casa celebré algunas misas, ya con un tripié, y transmití. Y la Semana Santa, dado que no podíamos tener gente en catedral, me fui con las religiosas clarisas contemplativas a Calquiní, y desde allí les enseñé también a transmitir. Ellas me ayudaban, no sabían tampoco nada, y transmitimos esta Semana Santa también en vivo los distintos oficios de Semana Santa. En el caso, por ejemplo, de la cremación, que fue algo muy interesante y que además la pandemia no permitía que se hiciera esta velación, que hicieran estos honores al cuerpo de los familiares, la iglesia también jugó un papel muy importante en que se pudiera hacer este trabajo de cremación. Sí, y también en las iglesias hubo un crecimiento también de espacios para poder poner a sus familiares. Sí, ese fue un tema también muy interesante. Aquí en Campeche tuvimos 2 o 3 sacerdotes muy valientes que cuando estaba el pico de la pandemia, de mayor susto, de mayor temor, de mayor pavor, ellos voluntariamente se anotaron para ir a visitar enfermos a los hospitales. Ciertamente una asociación de Mérida, Yucatán, regaló trajes, de esos trajes que parecían como si fueran astronautas, para entrar en los hospitales, pero con mucha generosidad pastoral y también arriesgando, iban a los hospitales a atender enfermos y algunos de ellos de COVID. Y eso fue una experiencia también muy alentadora para los familiares ver a un sacerdote, como también para el sacerdote ver el dolor y el sufrimiento que había en torno a esta pandemia, que en un principio fue tan incierta, tan dolorosa por las muertes que tuvo, pero que después nos dejó esa lección de que vale la pena tener confianza en Dios y seguir ayudándonos unos con otros, como el Papa lo dijo en aquella hora santa y en la Basílica del Vaticano en aquel marzo del 2020. Algo también importante dentro de este trabajo pastoral en estos 11 años fue el nombramiento de la Virgen del Carmen como patrona de la diócesis de Campeche. Tengo conocimiento de que hay como una especie como de consejo en donde se lleva la propuesta, se consensa, hay padres que abordan este tema y finalmente se aprueba este nombramiento. ¿Cómo fue? ¿Cómo surge este nombramiento? Pues yo al ver la grande devoción a la Virgen del Carmen, yo pensé que ya era patrona de la diócesis y preguntando me dijeron que no era patrona, que nunca había sido declarada patrona, que ciertamente se le hacía su fiesta, que la fiesta era muy numerosa en su participación, que había sido coronada pontificalmente por el Papa a través del obispo de entonces, el señor Mendoza y Bedoya, pero que así un reconocimiento oficial como patrona oficial no existía. Entonces yo lo propuse en el Colegio Consultores, que es un pequeño grupo de sacerdotes, en el Colegio Presbiteral, que es un poco más amplio, la posibilidad de hacer la Virgen de Carmen patrona. Lo vieron con buenos ojos y además, dada la importancia también histórica del Cristo Negro, pues se sumó también a esta propuesta el Cristo Negro. Originalmente era la Virgen del Carmen, después se sumó al Cristo Negro y lo hicimos el mismo día, precisamente aquí en el Carmen, en aquel 14 de julio, donde se proclamó por primera vez esta declaración que después replicamos allá en el santuario de San Román. Estamos en este espacio que usted también fue quien puso la primera piedra de lo que primero fue una capilla y hoy ya es una parroquia. San Juan Pablo II, una tarea que construyó poco a poco desde prácticamente el inicio cuando llegó a diócesis. Bueno, la capilla ya estaba en obra negra. La casa no existía. Sí me tocó bendecir la primera piedra de esta casa y con la intención de que se hiciera parroquia. El padre Efraín Rosales Centeno, siendo párroco de San Nicolás, impulsó la construcción de la casa. Una vez que estuvo la casa, se proponía un buen párroco. No le encontrábamos hasta que buscamos debajo de las tierras de Tabasco, de las aguas de Tabasco, y le encontramos al padre Francisco Javier Becerra Hernández, y él, pues ya con mucha disponibilidad, llegó aquí con sus padres a atender esta parroquia como primer párroco.
Su papá aquí le acompañó algunos meses, después Dios lo llamó también a su presencia, su mamá continúa con él. Y el padre Paco pues ha podido impulsar tanto la evangelización como también el embellecimiento de la nueva parroquia de San Juan Pablo II. Se creó en el día de San Juan Pablo II y eso seguramente también ha sido una buena bendición, porque el Papa pues ha propiciado que en pocos años se haya creado una obra arquitectónica que no tenemos en toda la península. Es decir, una parroquia neogótica, aunque con ciertos arreglos así estructurales, arquitectónicos, pero es una cosa que llama la atención. Yo no he estado tanto tiempo por aquí después de que se construyó, pero veo cómo la gente pasa y se para tomar fotos, para tomarse fotos en esta emblemática, seguramente en un futuro, emblemática fachada de la parroquia. Esperemos que eso sirva para que la fe católica se sienta orgullosa de sí misma y sea conocida cada vez más en su estudio de su doctrina y sea vivenciada más en la celebración de sus sacramentos. ¿Qué le deja ser obispo de Campeche? Pues en primer lugar conocer un estado que no conocía, un estado bello, alegre, amistoso, amigable. La mayor parte de los 11 años que he estado aquí ha sido un estado pacífico, aunque se decía de Isla del Carmen, no había tanta violencia, ahorita se ha incrementado. En otros lugares no había casi nada, ya empezó, y sí me da un poco de pesar que sí hay signos de que esto va cambiando, pero también hay signos de que se puede hacer todavía un freno y un revertir esta situación de violencia para que Campeche siga siendo una sociedad muy familiar. A mí, las visitas pastorales me tocó ver muchas experiencias muy bonitas de familias que se juntan cada semana, todos los hijos, aunque ya son grandes, casados, con sus papás a comer o a cenar. Eso en las grandes ciudades no se ve. El ambiente familiar, que la familia se reúne a veces hasta cada día, todos los días, como viven en el mismo pueblo o en la misma colonia o cerquita, se reúnen todos los días como familia. Eso es una cosa que no debe perderse. Aquí en Carmen seguramente una ciudad más cosmopolita, eso no se ve tanto, pero en el resto del estado sí se alcanza a percibir todavía ese toque de vivencia familiar por las mismas circunstancias, que el estado no es tan rico ni próspero, que no tiene tantas distracciones y que además la facilidad de moverse en un pequeño poblado es relativamente fácil. Esperemos en Dios que siga adelante ese ambiente familiar, porque precisamente la fe se transmite en familias. Si no hay familias, se acaba la sociedad. Palabra de San Juan Pablo II, patrono de esta parroquia, porque la que humaniza a la sociedad es la familia. Si se ataca y se acaba con la familia, la sociedad va a entrar en un proceso de colapso. ¿Su relación con autoridades del Estado, del Ayuntamiento de Carmen, fue positiva? ¿Algo que...? Pues hubo poca relación, así no hubo tanta estrechez, pero ciertamente yo cuando llegué con Enrique Iván fue muy importante por la bendición de Estela Maris. Lo acompañé en el taller donde estaba construyendo, una experiencia también muy bonita, con Pedraza, Sergio Peraza, que ya murió, y después con Oscar también un poco, con Lázaro con el actual presidente en su primer periodo. Al principio sí hubo un acercamiento, ya después ya casi no, y fue así con ciertos vaivenes, pero en general fue bien. Finalmente, para Monseñor José Francisco, ¿qué sintió cuando leyó ese comunicado del episcopado, cuando ya le estaban nombrando arzobispo de Tuxtla Gutiérrez? Pues ciertamente fue una experiencia que sentí nostalgia. Tengo que dejar Campeche y zozobra qué me deparará para el futuro. Pero ciertamente desde la fe sabemos que el sacerdote debe ser un peregrino de la fe. Y a donde Dios dice ve, hay que ir. Y si ahorita me llama a servir en otro estado de México, un estado que conozco muy poco, casi nunca he estado en Chiapas, pues hacerlo con gusto. Y en la medida que mis débiles fuerzas me lo permitan, pues voy a tratar de hacer lo que alcance a hacer. Ciertamente el rol del obispo en una diócesis es muy importante, pero es muy difícil cumplirlo en su plenitud.
uno se queda muy corto siempre en todas las expectativas que hay como obispo, en lo administrativo, en lo pastoral, en lo sacramental, en la conducción y atención de los sacerdotes, en la formación de los seminarios, en el acompañamiento de la vida consagrada, en las pastorales. Pues uno, ¿qué puede hacer ante tanta y variada cosa? Y ahora se problematiza más por el tráfico, que hay mucho tráfico de carros, y también por la inseguridad. Dicen que en Chiapas hasta hace algunos meses era complicado incluso o peligroso moverse de día. Esperemos en Dios que eso vaya con las autoridades estatales principalmente y federales, vaya mermando para que de veras la población vuelva a tener paz y seguridad. Chiapas, como sabemos, se ha contradistinguido por ser un estado pobre, pero mientras era pobre, de alguna manera era feliz. Hoy sigue siendo pobre, pero con la inseguridad, profundamente temeroso e infeliz. Esperemos en Dios que todas las etnias que allí hay, todos los pueblos originarios, que son muchos, unos 25, puedan otra vez reencontrarse en paz, además con otros sectores y segmentos de la población que también han enriquecido el crecimiento de Chiapas. ¿Hay algo en especial que haya quedado pendiente a la diócesis? No, pues hay muchos pendientes. Así, una cosa que sí me preocupa mucho, bueno, dos cosas. Una es el seminario. Ciertamente el seminario ocupa más atención, más consolidación del equipo formador, más promoción de las vocaciones. Y el segundo aspecto, pues la iglesia de Calquini y de San Luis Obispo, que pasan los meses y no se ve que se pueda hacer algo para la reconstrucción. Ciertamente Lina ha ido tratando un seguro que él mismo maneja en caso de catástrofes. Parece que aseguran que sí se va a soltar ese recurso, pero sigue siendo todavía muy lento el proceso y los protocolos a seguir. Esperemos en Dios que las lluvias no afecten todavía más la iglesia, que es una iglesia muy antigua, uno de los conventos más antiguos que tenemos en la península, porque desde ahí irradió la evangelización a muchos lados de la península. Esperemos en Dios que pronto se pueda hacer algo para que también el retablo, que sigue siendo antiguo de madera, no se vaya afectando con las palomas, con la humedad, con el agua, con el sol, porque todo eso lo destruye bastante. ¿Satisfecho? Pues por un lado sí, el cariño de la gente siempre es reconfortante, pero como decía hace rato, el papel del obispo siempre queda muy corto en su respuesta. Ciertamente, en parte viene cierto remordimiento de conciencia de que pude haber hecho algo más y mejor, y pues me quedé en menos y a lo mejor a medias. Pero esperemos en Dios que sea misericordioso en el juicio y que pronto conceda un buen obispo para esta diócesis que también lo sigue necesitando. ¿Considera que el nuevo papa será americano? ¿Hay alguien en especial que considere que pudiera? No sabemos. Ahorita el papado, perdón, el cuerpo de cardenales se ha extendido mucho, se ha diversificado mucho. Como vimos, el Papa Francisco fue escogiendo cardenales no con el tipo ordinario de perfil que se buscaba antes, sino con otros perfiles, y seguramente esta novedad que el Papa instauró va a hacer que nos llegue un buen Papa cercano al pueblo, un Papa espiritual, un Papa que nos siga conduciendo con el depósito de la fe, tomando el timón de la barca de Pedro, llevándonos hacia Jesús. Un mensaje final para de la gente que nos ve a través de las redes sociales. No, pues no puedo dejar de agradecer al pueblo carmelita por todas sus bondades y cariño. Mi primera misa siendo obispo de Campeche fue aquí en Ciudad del Carmen, ahí en el santuario de la Virgen del Carmen, y ciertamente Carmen marcó mi vida. A la Virgen del Carmen ya por la familia le teníamos una especial devoción. Mi abuelita paterna, que era muy devota de los sacerdotes, una mujer muy sencilla, muy servicial, muy pobre. Mi abuelito era más bueno para el dinero y para administrar y para trabajar, pero mi abuelita era una santa y se llamaba Carmen, y siempre su ejemplo motivó mucho a mi papá, a mis tíos y también a nosotros como nietos a seguir en esta fe católica en devoción a la Virgen del Carmen. Pues muchas gracias a todo el pueblo carmelita, a los colegios, a las madres, a los padres, a las parroquias, y que Dios les siga bendiciendo.